Bienvenidos, bienvenidas todas y todos a este espacio nuevamente de recopilación cualitativa de la memoria histórica, anecdótica del campo de los saberes psicológicos en nuestra alma mater de la Universidad del Valle en Cali. Bienvenida, estimada, querida Florencia Lince, y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, Dalbert, mil gracias a ti por tenerme en cuenta en este maravilloso proyecto en el que ustedes están haciendo su trabajo. Nuevamente gracias, eres muy amable. Y en ese orden de ideas, la Universidad del Valle, nuestra alma mater, cumplió a mediados de este 2020 tan complejo, a mediados de él, y se celebra a lo largo del mismo año 75 años de su fundación, de su establecimiento. ¿Qué significa para ti precisamente esta universidad, la Universidad del Valle? Mira, yo tengo todos mis afectos hacia la Universidad del Valle, mi reconocimiento a la excelente labor que desempeña, al trabajo que ha hecho inmejorable en el tema de la investigación. Yo creo que allí la universidad es pionera a nivel nacional, pero también el reconocimiento a la universidad por todo su trabajo de campo hacia lo social, hacia lo empresarial, hacia la contribución al mejor desarrollo del medio. ¿Qué decir con unas facultades tan destacadas como la de la medicina, las ciencias de la salud y sobre todo las áreas básicas en donde la universidad es muy fuerte? Y también su área de las ingenierías. Definitivamente las ingenierías ha sido uno de las facultades con sus programas de gran fortaleza. Y bueno, están el resto de los programas para no mencionarlos todos, pero sí tengo que decir que tengo una altísima apreciación y reconocimiento por la universidad, aún que yo también llevo en el corazón otras dos universidades, como es la Universidad ICESI, que tuve la oportunidad de trabajar unos años allá. Llegué primero como coordinadora de los programas en convenio que tenía la Universidad de ICESI con la Universidad de AFIT de Medellín. Y esto hasta tanto ya la Universidad de ICESI tomó los programas como propios, y después pasé dentro de la ICESI a ser asistente del doctor Ochoa como decano de la Escuela de Posgrados. Y otra universidad que llevo también muy en el corazón es la Universidad Autónoma de Occidente, donde terminé mis años de trabajo. Antes de retirarme, entré a la Universidad Autónoma en la dirección de extensión primero como directora del programa de consultoría de asesoría, y después, al retiro del director, estuve en el encargo de la dirección de extensión por un tiempo, y fue allí cuando ya finalmente me retiré. Entonces tengo tres universidades a las cuales les tengo mucho reconocimiento, pero tengo que decir que mi primera universidad fue mi alma mater, la Universidad del Valle. Ahora, si quieres que te comente algo adicional, eso se vio reflejado, esa admiración por la universidad y sobre todo por su talento humano, porque cuando estuve, ya cuando pasé de licencia a Naciones Unidas, bueno, lo contaré después, vinculé programas de la universidad, y después, cuando ya fui a la Universidad Autónoma, en consultoría y en programas de capacitación a la comunidad y al sector empresarial, trabajamos también en asocio con profesores de la Universidad del Valle. Así que la he tenido muy bien en mi trayectoria.
Y gracias por compartirnos ese desarrollo tan interesante y que tienes un aprecio no solamente por nuestra alma mater, puntualmente hablando, la Universidad del Valle, pero por otras universidades también cercanas al entorno caleño, vallecaucano. Precisamente regresando a la temática de Universidad del Valle específicamente hablando, en cuanto a respecta al campo de la psicología, el Instituto de Psicología pasará muy prontamente, quizá a meses, conforme información que se ha logrado obtener de la Universidad del Valle directamente, pasar de instituto a facultad. ¿Qué piensas respecto a este cambio? Pues mira, nosotros, la promoción nuestra, que fue yo creo la segunda, somos del 67, teníamos ese grupo de personas que llegó a la universidad, la ilusión y el interés por estudiar psicología, pero y no teníamos mayores opciones, o sea, o nos íbamos a Bogotá, que no era lo más posible para muchos de nosotros, y Cali no tenía otra facultad, nos quedamos en la Universidad del Valle. En esa primera decisión de ser psicólogos, de estudiar psicología, y nos encontramos, y ellos fueron muy claros en explicárnoslo, con un programa de consejería psicológica, en donde era un programa con un énfasis en lo educativo, era preparar unos profesionales en el área de la psicología, pero que pudiesen ir a hacer un trabajo al interior de los colegios, de fundaciones, de entidades del sector educativo para favorecer procesos de aprendizaje y de bienestar, dijéramos así, de los estudiantes. A mí se me hace que ese enfoque, pues la verdad fue un enfoque muy interesante, un enfoque de muy buen recibo en el sector educativo, no muy fácil ya después para lo que podía ser la vinculación profesional, porque era un programa nuevo y entonces los colegios de pronto algunos sí estaban informados, otros no tanto, y no existía de pronto en su estructura tener un profesional de consejería, pero sí nos correspondió en esa época el proyecto INEM. Ese proyecto, un proyecto sui generis totalmente, en donde sí tenía en su estructura, en su constitución, no solamente tenían médico, trabajadora social, sino que tenían un departamento de consultoría y para el caso nuestro en Cali, éramos cinco consejeros más la directora de consejería. Entonces fue encontrar el espacio propicio para hacer el ejercicio de la profesión. Ahora, que el programa haya ido evolucionando y en este momento ya esté a puertas de ser una facultad, pues es excelente, es el devenir, dijéramos así, de crecer, de ser innovativos, de entender las necesidades profesionales de las personas y de a quien les llega ese servicio. Entonces eso está muy bien. Y tu historia nos encantaría conocer, estimada Florencia, para llegar a la Universidad del Valle. Ya anticipaste un poco, ya anticipaste también la situación, el contexto, que no existía formalmente hablando un plan específico de psicología como tal, pero el de consejería psicológica. ¿Cómo fue ese proceso? Si nos lo puedes narrar en un poco más de detalle de lo personal tuyo y todo ese inicio en la Universidad del Valle para estudiar esa preciosa carrera de consejería psicológica en aquel entonces. Bueno, eso es una historia muy bonita y yo creo que hasta compartida con mi grupo. Éramos un grupo pequeño de mujeres, pero el grupo total éramos más o menos 12 o 13, habían también hombres, pero la mayoría éramos mujeres. En mi caso, bueno, yo vivía en Cali,
y siempre tuve una inclinación y un sentir desde el corazón de estudiar una carrera que me permitiese ayudar, que me permitiese estar cerca de la gente, pero estar cerca de manera asertiva, de manera adecuada. Entonces sí quería estudiar psicología, yo quería ser psicóloga. Me acuerdo que en mi casa no querían, porque ellos dijeron, pero ¿cómo así, Florencia, si usted es una niña que ha sido una buena estudiante, ¿por qué no escoge economía, administración? Pero usted va a estudiar psicología y como qué se va a poner a hacer, o sea, ¿quién la va a contratar? En esa época era un poco exótico también. ¿O va a poner consultorio? ¿Qué va a hacer? Entonces, la única que sí me apoyó fue mi mamá. Mi mamá dijo, no, si Florencia quiere estudiar psicología, que la estudie, ella va a ser brillante y lo va a hacer muy bien porque le gusta tanto y no tenemos por qué obligarla a que tenga que estudiar otra cosa. Entonces, aún a que la mayoría de la familia decía que esa no era pues una carrera como de futuro, yo sí me empeñé y me presenté y bueno. Y yo podría decir que me gocé hacer mi carrera de consejería. Había, como caso anecdótico, un poquito de preocupación porque íbamos a ir, yo estudié con religiosas en el colegio de la Presentación, entonces ir a una universidad pública, pues wow, ¿a usted qué le van a decir allá? ¿Usted cómo se va a comportar allá en esa universidad? Entonces, bueno, desde que no me iba a recoger un bus, sino que yo tenía que salir inicialmente a coger bus para llegar a la universidad, mi mamá me enviaba con la empleada del servicio a que me acompañara a coger el bus porque le daba pánico que me fuera a pasar algo. Al poco tiempo mi papá me consiguió carro y entonces ya era pues más fácil ir y volver de la universidad. Pero yo digo que fue una experiencia maravillosa porque salir de una rutina de formación religiosa, de uniforme, usábamos boina y hacíamos fila, a llegar a una universidad donde era totalmente incluyente, habían personas de todos los estilos, creencias, política, maneras de pensar. Eso fue maravilloso y tuvimos compañeros de clase que nos hacían la patanería, por ejemplo, Miguel Ángel Roldán, que ya falleció. Miguel Ángel decía, ustedes son unas monjas. Yo creo que el día que ustedes se vayan a casar, ustedes tienen que empezar como un noviazgo, las tienen que coger de la mano, les tienen que empezar a contar el cuento y no sé cuándo se van a poder casar, o sea, hacer la vida ya del matrimonio. Para decir un poco que éramos las niñas bien, las niñas con una formación, bueno, religiosa, personal, familiar, pero lo maravilloso fue eso, llegar a la universidad y encontrarnos con ese impacto de este señor es de este colegio, este es del otro, este dice no sé qué, esta señora dice lo otro. Tuvimos un grupo donde teníamos dos personas, dos señoras ya con sus años, no con sus años, pero pues eran un poco más maduras que nosotros, ya casadas. Entonces era otro discurso allí. Nos tocó al final de la carrera todo el movimiento estudiantil. Y si bien nosotras éramos pues de esta línea de niñas juiciosas, nosotras no faltábamos de estar en la plazoleta escuchando toda la presentación que estaban haciendo los estudiantes de por qué estaban en revolución, en revuelta, en pelotera, en qué cosa. Lo único que nos sacó de la plazoleta fue cuando nos dijeron que estaban filmando, que la policía estaba filmando. Entonces dijimos, no, no volvemos. Y entonces allí no volvimos y bueno, se presentaron los acontecimientos que se dieron en el 71 antes de graduarnos. Así que, bueno, ya no íbamos pues a la universidad.
Entonces, aunque Consejería no estaba exactamente en el campus, estaba en la casa antes de la lomita para subir a la sede. Era Cerca, una casa regia. cerca al hospital departamental, por esos lados, No, un poquito. no, antes de la subida de la loma, que te acuerdas que a mano derecha había mi ranchito, un sitio donde la gente tomaba café, pero no, se suponía que uno no iba ahí. Subía la lomita y allí estaba ya el campus de la universidad. Se encontraba uno con administración y economía a la izquierda y medicina a la derecha. Por supuesto, nosotras íbamos a tomar café a la cafetería de administración. Ya te imaginarás. Bastante. Bueno, fue una experiencia muy linda. Diría que no, el grupo nuestro, porque es de resaltar que era el grupo, fue de mucha iniciativa, era un grupo con mucha creatividad, un grupo muy piloso, al punto de que nosotros nos creíamos especiales. Y los profesores tuvieron un comportamiento también muy especial con nosotros, y cuando digo eso es porque nos trajeron profesores de Estados Unidos. Nosotros tuvimos profesores visitantes dictándonos clases. Nos permitieron que Andrés Sevilla, que en su momento era un psicólogo que para mí es más como transpersonal, de psicología transpersonal, la universidad nos pagaba unas estancias con él, no estancias, sino conferencias, mesas redondas, donde nosotros íbamos simplemente a plantear inquietudes, cosas que nos inquietaban, y de la misma psicología. Y Andrés Sevilla nos explicaba, y era un docente más de lo ¿cómo diría yo?, de la empatía. O sea, nos enseñaba a que teníamos que meternos hacia adentro, mirarnos hacia adentro y así mirar al otro. Fue una cosa muy buena. Tuvimos, por ejemplo, un profesor de los Estados Unidos, un visitante en el área de la sociología, y para ese caso, Leonorín Lega y yo nos escogió el profesor para que lo ayudáramos a una investigación, algo como lo que tú estás haciendo, hacer entrevistas, unas entrevistas dirigidas que él nos daba el tema y nosotros hacíamos. Me dice Leonor Inés que cuando él publicó el libro, publicó la investigación, nos hizo un reconocimiento a ella y a mí de haber trabajado con él. Fue una cosa pues como muy especial. Significativa. Significativa. Y siguiendo en ese tema de que nos jurábamos que éramos muy especiales, la universidad tuvo unas flexibilidades en donde los exámenes nos decían pueden sacar los libros, no hay problema, es de libro abierto. Y nos pasaban el examen, casi que ni mirábamos los libros, nosotros sabíamos del tema. Hubo exámenes donde nos dijeron, plantéese usted una pregunta con relación a la materia. ¿Y usted qué podría decir de eso? Entonces, el examen se volvía personalizado, era nuestro. Esas cosas nos hacían creer que éramos los chachos, o sea, éramos un grupo especial. Así lo sentimos, lo vivimos y fue muy lindo. Incluso tenemos una anécdota con Rubén Lecter, en donde cualquier día faltaban 5 minutos, algo así, para entrar a la clase. El doctor Lecter nos daba investigación y apareció un señor con una guitarra tocando el peregoyo. Entonces nosotros lo vimos, quedamos fascinados. Entonces nos pusimos a bailar el peregoyo y bailábamos y bailábamos. Y Rubén estaba dentro de la clase esperándonos
cuando nosotros terminamos de bailar y él terminó la canción, le dijimos, vengan, denle una secretaria al profesor. El señor entró a la clase, Rubén estaba sentado, el señor le tocó una canción, un pedacito, le dimos las gracias, lo aplaudimos, se fue el músico y Rubén no nos dijo nada. Nosotros nos sentamos, Rubén sacó la pipa, Rubén fumaba en ese entonces su pipa, la cargó y nosotros sentados viéndolo y esperando, cargó la pipa y dio 2 pipeadas y nosotros estábamos esperando a ver qué pasaba. Terminó de hacer eso, puso la pipa en el escritorio y dijo, bueno, vamos a empezar, y arrancó la clase. Entonces, nosotros, Max, qué maravilla. Entonces, pensaría que fueron cosas mágicas, mágicas. La expresión es esa, mágica. Y sobre todo que el grupo de docentes entendió que éramos unos jóvenes que nos encantaba nuestra carrera, que estudiábamos, pero que no la gozábamos. Entonces cantábamos, nos reíamos, aplaudíamos, pero llegábamos a la clase y obvio, nos sentábamos y éramos muy juiciosos y nos fue muy bien. ¿Hay algunas otras anécdotas, aparte de las preciosas que ya nos has contado, que recuerdes que también tengan ese grado de significación, que sean especiales para ti de esa época? ¿Con otros profesores o en otras instancias? ¿Otro tipo de anécdotas complementarias a las? Sí, no sé. Cada profesor era muy especial en su área, en su tema. De pronto, hay una anécdota muy personal, y es que cuando fuimos a hacer la práctica, teníamos práctica docente y práctica en consejería. Mi práctica docente fue en un grupo de Santa Librada, que se suponía que el Colegio Santa Librada pues era un poco más difícil. No tuve ningún inconveniente, hice mi práctica. Y la de consejería fue en el Eustaquio Palacios. Y entre las niñas, las personas que me pasaron para que yo hiciera un trabajo con ellas de psicología, fue una niña ciega. Pero ella tenía anteojos, usaba reloj, cargaba cuadernos y pues casi que te digo que bueno, yo hablaba con ella y ella me seguía y yo volví a conversar y ella me seguía. Entonces, la doctora Ortega era la supervisora. Entonces, cuando yo fui, le dije, doctora, a mí esta niña me tiene, pues me conmueve, yo estoy trabajando con ella, pero ella tiene un problema de visión. Dijo, no, Florencia, no es de visión, no es que tenga un problema, es ciega. Casi que tú no quieres verla ciega, pero ella es ciega. ¿Entendiste, Florencia? Es ciega. No tiene problema de visión. Fue una experiencia que me enseñó muchísimo desde el punto del desarrollo, el ejercicio profesional, que había que tener más cogidito el corazón, dijéramos así, y cómo debía haber una distancia, bueno, todo lo que sabemos, y el trabajo debía ser mucho más objetivo. Pero todas en el grupo, o todos en el grupo, porque yo lo compartí, se atacaron de la risa. Y bueno, eso fue para molestarme un rato. Y bueno, ya, yo diría que fue como otro hecho que a mí me preocupó. O sea, yo ahora me río,
pero en ese momento para mí era una preocupación terrible. Algo que tocó tu alma. Claro que sí. Y pasando a otro lineamiento, ¿qué cambios te tocó ver en esa preciosa época desde el 67 al iniciar la década de los 70 ya hasta el 71, donde ya terminas ese periodo académico de pregrado en la Universidad del Valle? ¿Qué cambios o qué transformaciones presenciaste allí en esa transición? Bueno, se empezó a construir la sede de la universidad en Meléndez. Se sabía que la universidad, bueno, iba a cambiar y ya, bueno, ese iba a ser un cambio notable que iba a ocurrir, pero que también se miraba con expectativa y con una expectativa positiva. Y los otros cambios fue pues que nos tocó el movimiento estudiantil, que fue un remesón muy, muy, muy importante. Nosotros lo superamos porque un grupo de 5, éramos un grupo de estudio y llevábamos muy avanzado todo nuestro trabajo final, la tesis y eso. Entonces logramos graduarnos. Pero de pronto a nivel de la universidad, un cambio que fue muy importante es que en la Facultad de Administración se creó el programa de maestría, donde iban los ejecutivos y los altos ejecutivos de las empresas a hacer el programa de posgrado. Creo yo que obviando algunos requisitos de los que normalmente se tienen para los temas académicos. Esas serían como lo que nos correspondió en ese momento. Y estimada Florencia, en cuanto a tus logros destacados, significativos, en cuanto a tu desarrollo profesional, ya has dado unas pequeñas pinceladas, pero a partir de este tiempo de finalización académica de tu tesis y de tus articulaciones en la práctica que planteas tan interesantes, después de allí, ¿qué logros fuiste llevando a cabo en tu vida profesional, personalmente? Bueno, cuando nos graduamos, tuve la oportunidad y a través de Rubén, quien muy gentilmente me presentó con Cita, Delecte, que era la directora de consejería del INEM, trabajé, me vinculé al INEM, un proyecto educativo bellísimo, y diría que como trabajo profesional hicimos un material muy interesante sobre el trabajo de grupos para los muchachos. Ese programa de grupos era, por ejemplo, si íbamos a trabajar el tema de colaboración, lo hacíamos con rompecabezas. Entonces nosotros diseñamos el material y le hicimos el diseño a cada ejercicio de grupo con todo, los objetivos. Además venimos de una facultad de educación, entonces sabíamos que teníamos que trazar un objetivo general, un específico, una metodología, unos recursos, y así hicimos un material muy, me parece a mí muy interesante, que nos fue muy útil para el trabajo en grupos con las clases. Entonces, pedimos que nos asignaran momentos con los grupos y hacíamos estas dinámicas. Creo que fue una cosa interesante. Yo en el INEM, todo esto que Eso están narrando en el INEM, el INEM es la sigla que representa Instituto Nacional de Educación de educación media, pero Media. ellos tienen modalidades, o sea, no solamente salen bachilleres clásicos, sino bachilleres, por ejemplo, en comercial o bachilleres en electricidad. Es un bachillerato que uno podría referenciar a carreras intermedias o tecnológicas, pero esto aplicado al bachillerato. Entonces eran muchachos que al graduarse podían salir como auxiliares de esas áreas en las empresas.
y les permitiría entonces tener algún recurso para hacer su carrera. Después del INEM, como a los 2 años, yo creo que estuve 2 años, me fui al ICETEX y trabajé como directora del programa de estudios al exterior. Allí estuve un tiempo y después del ICETEX pasé al ICESI. Entonces yo fui coordinadora de los programas de posgrado de la escuela que estaban en convenio con la Universidad de AFIT. Después entonces fui la asistente del decano de posgrado de la escuela. Y bueno, si bien esa era una actividad administrativa, de todas maneras requería un relacionamiento empático con la comunidad académica y eso, con los estudiantes. Y del ICESI me fui a Naciones Unidas como consultora en un programa de PNUD, de la UNESCO, con el municipio de Cali. Y era un programa que buscaba identificar para el municipio un área que pudiera fortalecer el desarrollo de los pequeños empresarios. En ese momento era, o sea, estaban apareciendo las microempresas. Entonces eran programas que tenían que ver con capacitación, con asesoría y eso. Fue una experiencia muy linda. Y de allí pasé al municipio base como resultado de ese trabajo de Naciones Unidas, pero obvio, un trabajo de un equipo de personas y eso, nace la Secretaría de Fomento Económico. Entonces, como yo venía de allí del programa de Naciones Unidas, pasé a Fomento, allí donde decía que había buscado mi alma mater con la universidad para programas de formación y para programas de asesoría. Y de allí ya paso a la Universidad Autónoma, en donde sigue siendo sector educativo. Si tú ves, si bien mi formación en psicología, bueno, yo hice un máster en administración educativa en la Universidad del Valle y con Incolda y CESI hice la especialización de relaciones industriales. Entonces, tuve un break que no fue educación, que fue el tiempo de Naciones Unidas y el tiempo de fomento económico, pero el otro tiempo siempre estuve en sector educativo. El énfasis tuyo ha estado en esa área, en lo educativo, en la docencia. Sí, en la asesoría, en la consultoría, porque la verdad, si bien el programa de consejería era un programa muy completo para ese momento y para el trabajo que teníamos que hacer, no era una oportunidad, a mi manera de ver, de la clínica. Yo no sentía que tenía ese alcance. Entonces, por eso aproveché mi formación y trabajé en el sector educativo. Precisamente recopilando toda esa experiencia tuya tan valiosa, todo ese desarrollo personal, profesional, fuertemente ligado lo uno con lo otro, bajo tu consideración, ¿qué áreas formularías tú ser planteadas para el desarrollo de la psicología, de la formación de los psicólogos a partir de ahora, precisamente teniendo en cuenta todo ese enriquecimiento tuyo personal y profesional? Pues fíjate que yo rescataría que la facultad, imagino que la facultad tiene como va a tener unas orientaciones, habrá personas para el psicoanálisis, personas que toman opciones, terapia racional emotiva o bueno, mantener una línea en educación, una psicología aplicada a la prevención, al apoyo y al mejor desarrollo de los procesos de aprendizaje de los jóvenes y de los niños.
Esa, por ejemplo, me parece que es un área que es muy valiosa, que casi que anticipa una mejor preparación de las personas desde su niñez y su adolescencia. No porque la psicología clínica no los atienda, sí, lo hará de aquellos casos que son más puntuales y más notorios, pero en términos de la convivencia educativa en el aula, me parece que podría ser algo interesante. Y en esa misma línea, estimada Florencia, el desarrollo de la psicología, del quehacer psicológico o del trabajo en psicología como tal, ¿piensas que ese desarrollo corresponde a las expectativas que tú tuviste cuando estudiabas psicología en tus tiempos de pregrado, estudiando específicamente hablando consejería psicológica? ¿Piensas que ese desarrollo de lo que tú percibes hoy en día corresponde a esas expectativas? No me queda muy claro qué me preguntas. Tu desarrollo profesional, académico, personal, en lo que tiene que ver con la psicología, tú habiendo estudiado consejería psicológica y teniendo un desarrollo en la asesoría en cuanto a educación y demás, ¿consideras que ese desarrollo alcanzado hasta este momento corresponde a las expectativas, a lo que tú imaginabas o visualizabas en tus tiempos cuando la estudiabas? Sí, yo creo que me permitió hacer un desarrollo profesional valioso, donde me sentí muy satisfecha. La verdad tenía herramientas, me lo había dado también el programa, y lo complementé con mis posgrados, con la maestría y con el programa de... Hice, por ejemplo, la especialización de relaciones industriales, pero más para tener una orientación hacia lo organizacional, como una complementariedad para esa área. Pero sí, yo siento que mi programa fue una formación muy sólida y me sirvió durante todo el transcurso de mi vida profesional. Y relacionado con ello, ¿qué debería ser o qué es lo esencial en la psicología? O si lo prefieres, ¿qué es o qué debería ser lo esencial en la formación de esos psicólogos, de esas psicólogas? Pues fíjate, ya con los años de experiencia y de estar ya por fuera, a veces las personas tienen una gran pregunta y es el psicólogo como tal, como persona. Porque tú puedes dar formación, pero ¿qué pasa con la esencia de esa persona? Entonces yo te diría que un tema clave para las facultades de psicología son sus procesos de selección. Es cuál es el perfil que debe tener una persona que estudie psicología en términos de, no sé, de muchas variables, pero como del ajuste personal, Competencias también, por ejemplo. las competencias personales exactamente, la parte cualitativa, la capacidad de hacer empatía, la capacidad de servicio, la disponibilidad al servicio, porque uno tiene referencia de ciertas situaciones del ejercicio de la profesión donde quien se coloca en el lado del paciente, por decirlo así, el que siente, que no le gustan ciertas cosas, que le incomodan ciertos comportamientos de alguien del cual están esperando muchísimo. Entonces, yo diría más que señalar materias o indicar áreas o eso, mi punto iría más hacia cuál es el perfil del estudiante para estudiar una carrera como psicología. ¿Y qué piensas respecto a esa formación de esos psicólogos, de esas psicólogas en la actualidad, en lo que refiere a Cali, y más aún teniendo en cuenta que no solamente tuviste un vínculo académico
muy personal con Univalle en tu formación en la psicología, en la consejería psicológica, pero también tienes que ver en lo profesional, en tu desarrollo con otras dos universidades muy importantes de la ciudad. ¿Qué piensas de esa formación de esos psicólogos, de esas psicólogas actualmente? No tengo en este momento, para ser totalmente franca, mucho contacto con egresados del programa de psicología de la universidad. Eh, Sé por referencia, por ejemplo, los docentes son excelentes y en general sus egresados son personas muy competentes, pero no tengo en este momento como el detalle o algo que, para ser totalmente objetiva y honesta, no tengo mucho contacto con el grupo de psicología. Y para ti, como persona, también como profesional, ¿qué otras áreas del conocimiento humano, de los saberes te han aportado en todo ese desarrollo? Eh, bueno, hay otros saberes, por ejemplo, el haber estudiado en el programa de AFID y de ICESI. Ellos tienen una metodología en donde sus egresados de sus programas de posgrado deben tener un perfil, o sea, deben tener algo que los diferencie de cualquier otro profesional. Y entonces hay temas como liderazgo, como trabajo en equipo, la misma economía colombiana, macroeconomía, estadística, o sea, otras áreas que te dan contexto, te ubican y, bueno, hacen que sea un profesional, un especialista aterrizado a una realidad que vive. Entonces yo diría que el haber estado cerca de esa formación y haberla recibido fue una buena contribución, una gran contribución a mi perfil profesional. A tu perfil y a tu desarrollo. Gracias por Sí. compartir esa parte también. Ahora, interesante saber desde tu perspectiva cómo has logrado manejar esto reciente de este año, de lidiar con una pandemia, con condiciones de confinamiento, de variables constantes, de incertidumbre. ¿Cómo te has adaptado tú a esto de este año 2020, desde tu perspectiva personal, profesional? Bueno, yo creo que no nos escapamos a lo que comúnmente le puede haber ocurrido a muchas personas, somos humanos, y igual hemos tenido un factor sorpresa de no acabar de creer que nos correspondió vivir una situación tan difícil. Fíjate que a uno le hablaban de la pandemia del ébola, terrible. Todavía no lo mencionan, o la fiebre aviar o la fiebre española, es espantoso. Pero a ver, estamos viviendo una pandemia, un coronavirus que se está paseando por el mundo entero. Entonces, aún con la dificultad de acabar de entender el momento tan difícil, yo creo que como todo el mundo tiene unos momentos en que está más tranquilo, más aceptante, y otros momentos en que dice uno como un poquito más bajito de punto, pero momentáneo porque uno vuelve y lo retorna. ¿Qué ha sido una gran ayuda? Haberme puesto a estudiar historia. Entonces, por ejemplo, yo ya en esta parte de mi vida que estoy retirada, tengo un grupo de 7 maravillosas mujeres, psicólogas, la mayoría, solamente hay 2 que son trabajadoras sociales. Y tenemos un grupo que llamamos de expansión de conciencia. Pero es por decir que estamos trabajando sobre nosotros, nosotras mismas, para ¿Puedes, ser mejores seres humanos cada día. ¿Puedes compartir un poquito más en detalle, como ampliarlo más, como para conocer esa parte fascinante también, por favor? Bueno, tenemos una persona que
bueno, de pronto no me atrevo a dar los nombres por respeto a ellas, pero que ha sido, como quien dice, el eje para que este grupo se mantenga. Tú sabes que siempre en los grupos se necesita de alguien que sea el líder, el que llama. Y alrededor de ella entonces estamos siete mujeres psicólogas, cada una con algunas orientaciones diferentes o con posgrados en diferentes cosas. Y el trabajo nuestro de toda la semana, reunirnos una vez a la semana, una tarde, es para escuchar personas que se han dedicado a hablar de la parte espiritual. No la parte religiosa, sino la parte espiritual, la parte de desarrollar una conciencia, de elevar la vibración, sí, de ser mejores seres humanos. Entonces, bueno, oímos a Joe Dispenza, entonces oímos a, bueno, una infinidad de psicólogos, oímos Intergética, por ejemplo, con el doctor Carvajal, que hay un sinnúmero de conferencistas y eso. Entonces dijéramos que eso ha sido por mucho tiempo un punto muy bonito, muy de crecimiento personal, muy de seguir con las preguntas que normalmente se hacen todos: ¿para qué estamos aquí? ¿Qué va a ser la muerte? ¿Qué significa lo que hacemos? ¿Cuál es la razón de vivir? ¿Cuál es el propósito? Bueno, eso cada una a su manera. Pero ahora en pandemia, si bien empecé siguiendo un poco esa rutina, pensé que podía ser interesante mirar la historia de la humanidad. Entonces he visto muchos programas sobre historia con un grupo que se llama Ilustre en Bogotá, Juan Camilo Restrepo, un historiador PhD de Bogotá. Y también, por qué no decirlo, me he apoyado en History Channel. Han dado unos programas de cosmos, la historia de la humanidad, en los diferentes momentos desde que nacimos hasta ahora. Eso ha sido muy enriquecedor y yo diría que eso ha sido una gran entretención y bueno, me he sentido muy bien. Interesante que también has estado explorando ese componente espiritual del ser humano, eso que es tan valioso y de tanta profundidad. Relacionado con ello, ¿cuál consideras para ti, Florencia, que es el aporte más significativo personal, profesional, a tu entorno o a la disciplina, al campo de los saberes psicológicos? ¿Cuál consideras que es ese aporte más significativo, eso que te hace sentir más plena, más satisfecha al respecto? A ver, Dalbert, yo diría que el ajuste personal es un trabajo del día a día, del minuto a minuto, pero buscar ser mejores personas y poder prestar un servicio, llámese lo que se llama, necesariamente psicológico, igual tú escuchas, igual tú regalas un pastel, o sea, ese tipo de cosas, diría que no necesariamente que me sienta pues totalmente orgullosa, pero pienso que es algo que he estado buscando tener y mantener. Desde el compartir humano, desde el ser servicial, es básicamente lo que planteas como un aporte vital, fundamental. Sí, poder ser empática, poder ver en el otro, poderme ver en el otro para saber que somos uno. Y finalmente, por esta oportunidad, estimada Florencia, ¿cuál consideras que es tu mayor pasión hasta el momento en la vida de Florencia Lince? ¿Cuál es la mayor pasión en su vida? A ver, ¿qué será? Fíjate que las pasiones están relacionadas con las edades, con el momento
con el momento de vida. O sea, sé que siempre hay que tener un propósito, siempre hay que tener una meta, algo que lo haga uno sentirse incentivado para lucharlo, pero también sentirse que estás en la cosecha y que ya estás disfrutando de lo que hiciste con serenidad y con tranquilidad. Eso es maravilloso. Entonces, sentirse, sí, que lo que tenía que haber vivido, lo viviste, que las grandes decisiones ya se tomaron, que los grandes retos ya se cumplieron, eso da también una satisfacción y da plenitud. Eso te diría. Muchísimas gracias. Es un tiempo muy precioso y me siento privilegiado por haber escuchado tus planteamientos, tus reflexiones, tus recuerdos, esas memorias preciosas, esas anécdotas tan cálidas que tienes que resplandeces cuando las compartes. Pienso que ha sido un privilegio para mí haber estado en esta reunión contigo hoy para recopilar precisamente este material tan cualitativo, tan valioso en esa reconstrucción que se está llevando a cabo de la historia de la psicología en la Universidad del Valle, básicamente a grandes rasgos hablando. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todo tu aporte y por toda tu colaboración, estimada Florencia. Y bueno, esperamos poder seguir estar en contacto para el desarrollo de esto, para llegar a un punto satisfactorio de ello. Bueno, Albert, muchísimas gracias a ti por haberme tenido en cuenta, por haberme dado la oportunidad de contar estas anécdotas. Y solo te diría que me gustaría, me encantaría que cuando ya ustedes estén en su etapa final, me compartas los resultados, me digas cómo encontrarlos o cómo hacerlo. Me parecería maravilloso. Por supuesto que sí, es un material muy interesante que inclusive desde ya está siendo publicado las conferencias que se han logrado adelantar, los conversatorios y también las entrevistas varias ya más de 50 que llevamos hasta a día de hoy, ya en esta época terminando el año, ya a finales de diciembre. Ya tenemos más de 50 entrevistas puntualmente hablando con egresados, egresadas, profesores, profesoras, maestros, maestras de las distintas épocas desde el inicio mismo de ello hasta lo presente. Así que obviamente compartiremos esta información constantemente como es una propuesta colectiva para que la gente lo vaya reconstruyendo en su memoria y lo vaya vitalizando, digámoslo así, para que esto llegue a un feliz término y por supuesto que te compartiremos cuanta información tengamos de aquí en adelante hasta la culminación de la misma. Muchas gracias nuevamente y que estés muy bien. Gracias. Cálido abrazo. Gracias.